3. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición de Ágora, un espacio de entrevistas constitucionales a cargo del Centro de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres. Mi nombre es Fiorella Cáceres, miembro de este centro de estudios, y en esta edición tenemos el honor de entrevistar al doctor Luciano López Flores, quien es uno de los graduados más exitosos de nuestra casa de estudios, magíster en Derecho Constitucional con mención en Política Judicial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y candidato a doctor por la misma casa de estudios. También es profesor de Derecho Constitucional en el pregrado de nuestra facultad y en la maestría de Derecho Constitucional de la misma. Además, es socio principal y director del área de litigios del estudio Luciano López Flores y Abogados. Buenas tardes, doctor Luciano. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, Fiorella, gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la entrevista y vamos a hacer una pequeña introducción a la primera pregunta. Y esta tiene que ver con que en los últimos años la coyuntura política ha girado en torno a diversas modificaciones de nuestro sistema político. Así, desde la caída del régimen fujimorista, distintos partidos políticos y candidatos presidenciales han tenido como una de sus principales propuestas la reforma total de la Constitución de 1993. Además, cada vez que llegamos al punto más alto de una crisis política, las fuerzas políticas aparentemente encuentran en las reformas constitucionales salidas democráticas para poder calmar los ánimos de confrontación entre importantes poderes del Estado, como lo son el poder legislativo y el poder ejecutivo. Tomando en cuenta que la ratificación de varias de estas reformas ha recaído sobre las manos de la ciudadanía a través de los famosos referéndums, creemos necesaria hacernos la siguiente pregunta. ¿Existe un derecho a la reforma constitucional? Y en atención a que esta aspiración podría ser considerada como un derecho fundamental que resultaría clave dentro de un Estado democrático, nos gustaría que nos pueda ayudar a delimitar sus alcances, su naturaleza y estructura. Bueno, a ver, la pregunta es un tanto compleja, voy a tratar de explicarla lo más simple posible. Muy probablemente, sobre todo por quienes han estado analizando el tema de cómo se reforma la Constitución de acuerdo a la Carta que hoy nos rige, el que menos, estoy más que seguro de esto porque ya hemos tratado y alguna vez he participado en algún debate sobre el particular, por lo general, la gran mayoría de los profesores de Derecho en nuestro medio nos van a decir de que el artículo 206 de la Constitución hace que el monopolio de la reforma constitucional esté en manos del Parlamento. Eso es algo que por lo general van a escuchar hablar de eso. Y entonces cuando tú me preguntas, ¿hay un derecho fundamental a la reforma? Muy probablemente, más de un profesor de Derecho es altamente probable que te diga, ¿derecho a una reforma? ¿De dónde sacaste eso? A ver, para poder responder sí o no y por qué, lo primero que habría que hacer es escudriñar un tanto cómo y por qué está configurada la cláusula del artículo 206 de la Constitución. Mira, la Constitución de 1993 trabaja sobre el molde de la Constitución de 1979. Basta con mirar su estructura, y cuando me refiero a la estructura es mirar cada uno de sus títulos, y nos vamos a poder dar cuenta que sigue la misma secuencia si es que comparas la estructura con la Carta de 1979. Tiene una serie de morigeraciones porque indudablemente, por ejemplo, se cambió el sistema político. Cambiamos de un régimen bicameral a uno unicameral, pero por ejemplo, el rol de la economía social de mercado es el mismo que la Constitución del 79 con una pequeña gran diferencia. El Estado no tiene actividad empresarial, sino su actividad empresarial es residual. Pero luego, en todo lo demás, comienzan a existir varias morigeraciones, pero como notan, trabaja sobre ese molde. No es que innovó en algo muy, muy nuevo y entonces se reescribió toda la Constitución. No, señores, comparen por eso les digo, comparen las estructuras y está trabajado sobre el molde de la del 79. Esto que estoy mencionando no es un detalle cualquiera, no es un detalle baladí, porque si comparan el artículo 306 de la Constitución del 79, que es la cláusula de reforma constitucional, empieza
con este texto, y lo leo textual para que no tengamos ningún tema de, no, esa es una interpretación suya. Toda reforma constitucional debe ser aprobada en una primera legislatura ordinaria y ratificada en otra primera legislatura ordinaria consecutiva. ¿Les suena familiar? No, no. Es el mismo texto del 206 del artículo, perdón, el artículo 206 de la Constitución 93. Toda reforma constitucional debe ser aprobada con el Congreso por mayoría del número legal absoluta, del número legal de sus miembros. Como ven, tiene el mismo molde. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues, es que en la Constitución del 79 no existían los mecanismos de democracia directa. Así como leía en 1920, cuando dio el autogolpe, ¿no? Y ese es el alter ego del señor Fujimori, dio el autogolpe y llamó a la patria nueva, y entonces comenzó a hablar de una serie de instituciones que luego se plasmaron en la Constitución de 1920. Uno de los caballitos de batalla, por decirlo de alguna manera, del CCD del 93, fue que los ciudadanos podríamos tener un poder que la Constitución del 79 no nos daba, y eran los famosos mecanismos de democracia directa, la posibilidad de revocar autoridades, la posibilidad de tener iniciativas de referéndum, la posibilidad de hacer iniciativas legislativas, ¿no? Todos estos mecanismos no existían en la Constitución de 1979, y hay que decirlo, sí, esa fue una gran novedad. Claro, como muchas de las cosas que sucedieron en el casi decenio fujimorista, las cosas vinieron con truco, porque la ley de participación ciudadana, que era la ley 26.300, vino con una serie de candados para que esos mecanismos de democracia directa no fluyeran de la manera en como todos pudiéramos esperar. Pero más allá de este análisis político que es real, porque es histórico y ahí está, ¿no? Cada quien, el que tenga oídos para oír que oiga y el que tenga ojos para ver que vea, ¿no? Pero independientemente de eso, lo cierto es que hay una gran diferencia, pues, en esa parte de lo que atañe a la Constitución del 79 y la Constitución del 93 de cara a la reforma constitucional. Porque cuando la Constitución del 79 decía toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, claro, pues ahí no tenía ninguna forma de concordarse con un mecanismo de democracia directa como el derecho subjetivo al referéndum. Y es que, como bien lo ha dicho el profesor Carlos Blancas en un ya trabajo de hace varios años, hay varios tipos de referéndum. La Constitución del 79, por ejemplo, tenía un mecanismo de referéndum institucional, el único mecanismo que contemplaba de referéndum institucional, que era para efectos de demarcación territorial. Y se le llama referéndum institucional porque es cuando la propia autoridad pública convoca a los ciudadanos a una consulta popular. Pero en el caso de la Constitución de 1993, cuando se crean estos famosos mecanismos de democracia directa, yo los invito a todos a que puedan revisar el artículo 31 de la Constitución, y se crea un derecho subjetivo de carácter constitucional, que todos los ciudadanos tenemos derecho a la participación política, y como parte de ese contenido constitucional tenemos varias cosas. Lo lógico, que es práctica democrática, elegir o ser elegido, y ahí viene la gran, como dicen los periodistas, la pepa de la Constitución del 79, ¿no? Que es el derecho a poder promover un referéndum, a formular una iniciativa legislativa, a revocar autoridades, a pedir rendición de cuentas, ¿no? Y eso lo dice el artículo 31 de la Constitución. Pero vayamos más allá. ¿Qué dice el artículo 32 de la Constitución? El artículo 32 de la Constitución, mi querida Fiorella, dice textualmente lo siguiente: pueden ser sometidos a referéndum, inciso 1, la reforma total o parcial de la Constitución. Y entonces esto tiene dos formas de leerse, porque como la Constitución es un todo, y para ponerlo en sencillo, porque muy probablemente, altamente probable, nos puedan ver y escuchar
muchos colegas estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, para que se pueda entender, la Constitución tú no la puedes leer pues como si las disposiciones constitucionales fueran unas islas que no tengan relación las unas con las otras. Eso en la Constitución no se revisa ni se interpreta así. La Constitución se tiene que ver como un todo. Entonces, si tú lees el 31 de la Constitución que te dibuja un derecho subjetivo de participación política que comprende varios derechos, y uno de ellos es promover una iniciativa de referéndum, y luego tú tienes el 32.1 que te dice que pueden ser sometidos a referéndum, la reforma total o parcial de la Constitución, y luego tú ves el artículo 206, y el artículo 206 te dice, toda reforma constitucional se puede aprobar por el Congreso, pero te fijas el último párrafo del artículo 206 de la Constitución y encuentras otro pequeño gran detalle, que el 206, ese primer párrafo donde dice toda reforma, habría que leerlo con que el último párrafo te dice la iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente con acuerdo de su Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral, o sea, al derecho de iniciativa legislativa de reforma. No confundamos lo que es iniciativa de referéndum con iniciativa legislativa de reforma. Son dos cosas totalmente distintas. Son dos derechos subjetivos distintos. ¿Y por qué son dos derechos subjetivos distintos? Por la manera de cómo está planteado el artículo 31. El artículo 31 te dice, los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa. ¿Son iguales? No, no son iguales, pues. Una cosa es el derecho a la iniciativa de referéndum y otra cosa es el derecho a la iniciativa legislativa. Entonces, cuando el 206 último párrafo te habla del 0.3% de ciudadanos, es la iniciativa legislativa de reforma, pero no es la iniciativa de referéndum, pues. Entonces, cuando el 206 te habla de referéndum, no te está hablando del referéndum como referéndum derecho subjetivo, porque en la Constitución del 93, guste o no a quienes sostienen lo contrario, lo cierto es que en la Constitución del 93 el referéndum es un derecho subjetivo y a su vez es un mecanismo de consulta institucional. Porque bajo las clasificaciones de Blancas, porque me parecen muy atinadas, Blancas distingue lo que es una consulta o un referéndum institucional de lo que es un referéndum como derecho subjetivo. Y tiene toda la razón. Porque el 206 primer párrafo está referido al referéndum como consulta institucional, no como derecho subjetivo. Entonces, cuando dice toda reforma constitucional pasa por el Parlamento, es toda reforma constitucional que provenga de esas iniciativas, de la del presidente, de los congresistas o de los ciudadanos que ejercieron su derecho subjetivo de iniciativa legislativa. ¿Dónde está la de derecho subjetivo referéndum? Decir lo contrario, como por ejemplo en nuestro medio sostiene Willand, me parece que es vaciar de contenido el derecho subjetivo de referéndum al que se refiere el artículo 31. Y más bien hace que el 206 se lea como si fuera una isla dentro de la Constitución. Y entonces, ¿dónde está la concordancia práctica? ¿Dónde está el principio de unidad y la interpretación constitucional? ¿Cómo conversa eso con el 31 y con el 32.1? Porque el 32.1 termina siendo una bisagra en donde dice pueden ser sometidas a referéndum, la reforma total o parcial de la Constitución, es porque o provenga de un institucional vía el camino del 206 o provenga del derecho subjetivo constitucional. Una segunda línea argumentativa es que los que pregonan que esto es patrimonio exclusivo del Parlamento, es que señalan que la ley 26.300, la ley famosa de derechos y participación ciudadano, aprobada pues obviamente durante el gobierno del señor Fujimori, dice textualmente en el inciso A de su artículo 39 que el derecho subjetivo de referéndum procede de acuerdo con el artículo 206 de la Constitución. Entonces dicen, ahí está, ya ves,
el derecho subjetivo al referéndum solo puede hacerse si es que proviene de una iniciativa legislativa de reforma, ingresa al Parlamento como un proyecto de ley, te lo rechazan o no te lo aprueban como tú querías y de acuerdo a lo que dice la ley, entonces completamos el 10% de firmas y ahí recién tienes tu referéndum. Ok, si esa interpretación fuera la adecuada, al menos la tesis que yo sostengo, es que entonces ese inciso A del artículo 39 de la ley 26.300 es inconstitucional, porque no vamos a leer pues la Constitución conforme a lo que dice una ley de desarrollo constitucional, es al revés, es la ley de desarrollo constitucional la que tiene que estar siendo compatible con la disposición constitucional, no al revés. ¿Cómo es eso? Sí, al menos para mí me parece un argumento poco fuerte, ¿no? Como se diría en el mundo de la argumentación, derrotable, ¿no? Porque, ¿cómo? Si, como expliqué hace un momento, tiene que leerse de esa manera más armónica y más que tenga pues no una lectura sesgada o insular, por decirlo de alguna manera, como si fueran islas, sino de una manera mucho más concordante. Así que creo que la primera cuestión que tendría que, aterrizando o responder hacia tu pregunta, perdóneme que me he desplayado, pero creo que era necesario hacerlo, es que me parece que bajo la Carta del 93 sí existe un derecho subjetivo a promover un referéndum de reforma total o parcial. Que eso requeriría ser desarrollado, pues sí, indudablemente, sobre todo actualizado para los tiempos que hoy tenemos, unos tiempos en donde existe el avance de la tecnología y en donde más bien te encuentras con cosas tan ya en estos momentos, desde mi modesto punto de vista, eh, anacrónicas, por decirlo menos, porque la ley 26.300 está pensado ¿para qué? Para un procedimiento totalmente escrito. Porque si tú quieres comprar un kit para recoger tus firmas y generar, ya que el set de ustedes es Ágora, para poder generar Ágora ciudadana en la que la gente pueda promover alguna reforma constitucional, total o parcial, el gran escollo que se va a tener es que necesitas que sean planillones y todo por escrito. ¿Ya? ¿Y cómo así entonces tenemos un DNI electrónico? ¿Para qué sirve entonces? ¿Para qué? ¿Para qué el Estado ha gastado 36 millones de soles sobre el tema de los DNIs electrónicos en los que solamente existen 890.000 personas que lo tienen? Y estas cifras que estoy dando son porque pedí acceso a la información pública para saber justamente para qué sirve. ¿De qué nos sirve tener nosotros un DNI? Bueno, los que tenemos el DNI electrónico, si al final todo lo tenemos que seguir haciendo por escrito, ¿no? Eh, entonces, imagínate si la gente pudiese adherirse a través de sus celulares, mediante algún mecanismo que tenga cierta seguridad electrónica, para adherirse a algún tipo de iniciativa ciudadana. Aquello que el señor Fujimori vendió en el año 93, diciendo, sí, los mecanismos de democracia directa probablemente los podríamos hacer realidad y de esa manera esa ley 26.300 le quitaríamos varios de los candados que tuvo justamente como para que eso no funcione de la manera que realmente debería funcionar. Y entonces hacemos democrático lo antidemocrático. Antidemocrático no por la ley, antidemocrático por los candados. Pero indudablemente me parece que a la luz de la Constitución del 93 sí podríamos hablar de un derecho subjetivo a poder promover un referéndum de reforma, que creo que sería la precisión adecuada. El derecho subjetivo a la reforma constitucional a través de un referéndum, valga la redundancia, de reformas constitucionales. Muchas gracias, doctor Luciano. Y entiendo que este derecho encajaría, digamos, dentro del núcleo constitucionalmente protegido de nuestros derechos políticos, o sería un derecho político que tendría naturaleza de derecho fundamental. Buena pregunta. Me parece que sí, grosso modo por lo que comenté hace un momento, porque el artículo 31 de la Constitución
que es la disposición constitucional o el enunciado constitucional en el que se reconocen los derechos de participación política de todo ciudadano, nos está enunciando, a su vez, una serie de derechos subjetivos que textualmente, nuevamente los leo, ¿no? Dice que tenemos derecho a participar en los asuntos públicos mediante el referéndum, la iniciativa legislativa, la remoción o revocación de autoridades, la demanda de rendición de cuentas. Tenemos también derecho a ser elegidos y a elegir libremente, ¿no? Entonces, como comprenderás, el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la participación política comprende el derecho a elegir y ser elegido y el derecho a todos estos mecanismos de democracia directa, que cada uno son distintos y todos ellos en bloque, entonces comprenden el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la participación política. Quiere decir entonces que los ciudadanos tendríamos derecho a la participación política mediante la reforma constitucional a través del derecho subjetivo al referéndum. Sí, porque proviene del artículo 31 de la Constitución y es la manera sistémica como debe leerse esta disposición, desde mi punto de vista, con el artículo 32.1 y no como se sostiene la tesis contraria y que, bueno, es mayoritaria, pero para eso son justamente esos espacios para generar debate. En todo caso, estoy yo en la minoría, a contracorriente de ese dogma, ¿no? Que dice, no, es monopolio del Congreso, señores, pero eso es una lectura del 206 con el 32.1. Y desde ese punto de vista es referéndum institucional. Pero si usted lee el 32.1 con el 31, va a ver que también existe un derecho a la reforma planteado como derecho subjetivo. Entonces, tú llegas al referéndum por iniciativa de derecho subjetivo y llegas también por consulta institucional vía referéndum institucional, que es el que se refiere el 206. Y desde ese punto de vista no hay ninguna contradicción. Más bien sostener que solamente es una parte es mutilar una parte que es el contenido constitucionalmente protegido, el derecho a la participación política, y es una lectura asistémica de la Constitución. Claro, y bueno, analizando un poco este artículo 206, que muy bien lo ha hecho doctor Luciano, la siguiente pregunta tiene que ver con los mecanismos para reformar la Constitución, totalmente, la Constitución del 93. ¿Nuestra Constitución actual prevé estos mecanismos de reforma total? Y de no preverlo, ¿cuál sería para usted la forma más adecuada, digamos, de llevar a cabo una reforma total de la Constitución? Wow, qué compleja pregunta. A ver, eh, rápidamente un poquito de historia. Eh, en la historia constitucional del Perú, la única constitución, aparte de la de 1993, que contempló un mecanismo de reforma total, fue la constitución de 1828, la que Luis Felipe Villarán llamó la madre de todas las constituciones. Y lo dijo de esta manera porque las dos primeras constituciones de nuestra vida republicana nunca rigieron. La Constitución de 1823 no rigió porque recién estábamos en este tránsito a consolidar la independencia. Eh, Luego la de 1826, que es la Constitución, la llamada Constitución Vitalicia. Eh, y la Constitución de 1828 contenía una figura que señalaba que luego de los 5 primeros años de vigencia de la Constitución de 1828, se podría decidir la reforma total o parcial de esta carta. Y para eso se previó que el mecanismo de reforma sea a través de una convención nacional a la cual se le atribuyera o el poder de hacer la reforma total o el poder de hacer una reforma parcial. Y ese, Fiorella, ha sido el único antecedente que ha tenido en la historia constitucional del país en el sentido de que una carta política establezca mecanismos de reforma total de la Carta Constitucional.
Todas las demás no contemplaban eso, todas las demás optaron por algún mecanismo que involucrara más bien al Parlamento y vía reformas parciales. La Constitución del 93, como lo mencioné al inicio de la entrevista, trabaja sobre el molde de la Constitución del 79. Hace sus particularidades, algunas que denotan pues cambios significativos, como por ejemplo lo que ya mencionamos de los mecanismos de democracia directa que no existían antes. Pero estructuralmente trabaja sobre ese molde. Y lo menciono porque, como hace un rato también hice la comparación con la lectura del 306 de la Constitución del 79, pues hasta maneja la misma redacción, ¿no? En muchas partes, como por ejemplo en esta que atañe a la reforma constitucional. La Constitución 79 entonces no contemplaba un mecanismo de reforma total de la Constitución. No contempló ninguno, solamente contempló el del 306, que era una reforma parcial, que es el molde del cual trabaja el actual texto del 206 de la Constitución. Parecería entonces, a primera vista, que la Constitución de 1993 no tendría un mecanismo de reforma total. Parecería, porque si lees otra vez el 206 de una manera insular, ¿no? Es decir, como si fuera una isla totalmente desconectada del resto de la carta, como es, la verdad, desde un punto de vista crítico, la lectura mayoritaria que se tiene de este texto, bueno, desde ese punto de vista, entonces podría decir, bueno, la Constitución 93 no ha previsto vía de reforma total. Pero si lees el artículo 32.1, que ya mencionamos hace un rato, dice textualmente, pueden ser sometidas a referéndum la reforma total o parcial de la Constitución. Entonces allí lo dices que, oye, pero entonces si hay un mecanismo de reforma total, pues sí, hay un mecanismo de reforma total, y te dice que es vía referéndum. La pregunta es, ¿cómo llegas hasta allá? Porque el 206 de la Constitución, como vemos, está visto para reformas parciales, lo cual asienta una vez más la postura interpretativa que hace un momento acabo de justificar, que es por esa razón es que también sostengo que el 206 está pensado solo para una reforma parcial y solo desde el punto de vista de que se haya generado una iniciativa legislativa de reforma que acabe en el Parlamento. Pero cuando es mediante el derecho subjetivo de reforma constitucional, que a su vez forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a los mecanismos de democracia directa, concretamente el derecho a referéndum, entonces creo que definitivamente ahí hay una vía para reformar totalmente la Constitución. En simple, que para hacer una reforma total de la Constitución habría que hacer una iniciativa de referéndum, es decir, como derecho subjetivo, ciudadano, con rango constitucional, porque está comprendido dentro del artículo 31 de la Constitución. Esta posición que estoy mencionando ya fue debatida en el año 2002 para quienes quieran a lo mejor revisar. Es en la sentencia 0014-2002-AI/TC. ¿De qué trata el fallo? Rápidamente, lo que sucede es que, como tú lo mencionaste en la introducción de esta entrevista, estamos hablando de reforma constitucional de esta carta del 93 desde la caída del Fujimorato en el año 2000. O sea, apenas cayó el Fujimorato, la campaña electoral, porque recuerden que hubo un gobierno de transición de un año del señor Paniagua. El señor Paniagua, en ese año de transición, convocó a 28 juristas que conformaron una comisión denominada la Comisión de Estudio de Bases para la Reforma Constitucional, que propusieron un informe de trabajo sobre lo que ellos planteaban de qué contenidos debiesen ser modificados en la Carta del 93, y también trabajaron los mecanismos para poderlos reformar. Ellos, por ejemplo, plantearon 3 mecanismos de reforma, 3 vías, porque plantearon además, vale la redundancia, la problemática que estoy comentando hoy. ¿La Carta del 93 tiene un mecanismo de desahogo para hacer reforma total o no?
Entonces ellos plantearon 3 mecanismos de reforma que ahorita los voy a mencionar. Pero cuando se instaló ya el gobierno del señor Toledo, el Congreso aprobó la ley 27.600. Por si acaso, para quienes luego vayan a ver esta entrevista y quieran a lo mejor investigar un poco más sobre el particular, la ley 27.600 por si acaso está vigente, no está derogada. ¿Y por qué es importante la ley 27.600? Porque la ley 27.600 le dio poderes a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República para que formulara un proyecto, ojo, subrayo, proyecto, un proyecto de reforma total de la Constitución. En ese momento, la Comisión de Constitución estaba presidida por el extinto parlamentario Henry Pease. El doctor Pease dirigió esa comisión, formuló un proyecto de reforma total que fue aprobado en el seno de la comisión, pero por falta de acuerdo político de los partidos de ese momento que estaban representados en el Parlamento, no se llegó a tener el consenso suficiente y no se puso a debate en el Pleno y evidentemente pues no se aprobó, porque ni siquiera se discutió, al menos en el Pleno. En la comisión sí, porque se aprobó, como mencioné hace un momento. Que ahora la ley 27.600 fue impugnada ante el Tribunal Constitucional. Se impugnó vía una acción de inconstitucionalidad y es allí donde el Tribunal Constitucional emite esta sentencia que acabo de mencionar. El tribunal declaró constitucional la ley 27.600, con lo cual tienes un primer indicio de que no fue expectorada el ordenamiento jurídico, sino todo lo contrario, se declaró que fue constitucional. Lo segundo importante de este fallo es que el Tribunal Constitucional validó los 3 mecanismos de reforma que planteó la Comisión de Estudio de Bases para la Reforma Constitucional. Y es que la Comisión de Estudio de Bases, la primera alternativa que planteó fue declarar la nulidad de la Constitución de 1993 porque el tribunal señaló allí el origen espurio de la Constitución de 1993. Es más, la ley 27.600 retiró la firma del señor Fujimori al momento de promulgar la Carta de 1993. Y entonces dijo el tribunal que podía entonces la Constitución cambiarse por cualquiera de esas 3 vías previstas por la Comisión de Estudio de Bases. O sea, en buen cristiano, hizo suya la propuesta de la Comisión de Estudio de Bases. Y entonces la primera alternativa es anular la Constitución del 93, restaurar la Constitución de 1979, haciendo una serie de atingencias sobre los hechos obviamente producidos durante la vigencia de la Carta de 1993. Una segunda alternativa era introducir una reforma total, incorporando la Constitución del 79 y aprobando esta decisión en 10 legislaturas ordinarias sucesivas, y simultáneamente introducir reformas de actualización. O sea, hacer un mix, ¿no? En buena cuenta. Y una tercera alternativa que es, ojo, aprobar una ley de referéndum para consultar al pueblo si quiere retornar a la Constitución del 79 y si es así, convocar a una asamblea constituyente para que reforme, actualice y ponga en práctica dicha Constitución. Y B, aprobar una ley de referéndum para que el pueblo decida si quiere que se apruebe una nueva Constitución que recoja lo mejor de la tradición histórico-constitucional del Perú. La tercera alternativa, al menos es la que luce más viable, ¿no? Porque es la que creo conversa más con esta tesis que sostengo del artículo 32.1, que te estaría reconociendo un derecho subjetivo al referéndum, o en todo caso, como lo dijo también el tribunal cuando declaró constitucional la ley 27.600, que en síntesis lo que dijo fue, a ver, el Congreso no está aprobando una reforma total, dijo el Tribunal Constitucional, porque, de cierto, el Congreso, según el artículo 206 de la Constitución, solo tiene poderes para hacer una reforma parcial. No puede hacer una reforma total, pero sí podría aprobar un proyecto de reforma total. Y si aprueba un proyecto de reforma total y esta
se convierte en una ley de referéndum que es consultada a la población, entonces estaría cumpliendo el cometido. Este fallo es un fallo en donde el tribunal no ha cambiado el criterio, y además si hacen la consulta en el sistema oficial de información jurídica que maneja el Ministerio de Justicia sobre la vigencia de las leyes, van a poder advertir que la ley 27600 está vigente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que si hubiese algún tipo de consenso y sea en el próximo Parlamento, aunque el actual, bueno, tiene una serie de problemas, ¿no? Pero en principio, cualquier parlamento, para hacerlo más neutro y más general, cualquier parlamento podría usar la ley 27600, aprobar un proyecto de reforma total para que luego este pueda ser consultado vía referéndum a la población y que la población se pronuncie. Así que creo que para empezar y para aterrizar entonces la respuesta concreta a tu pregunta, es que mecanismo de reforma total de la Constitución existe. Porque el de reforma parcial, ya sabemos, es el del artículo 206 de la Constitución, o porque algunos ciudadanos puedan ejercer su derecho de iniciativa subjetiva de referéndum, ¿no? Directo, sin escala, sin pasar por el Parlamento, pero tienen que acopiar el 10% del último padrón electoral, lo cual es una batalla titánica, porque estás hablando, estás hablando más o menos casi 3 millones de personas, en un contexto de pandemia, si quisiera hacerse hoy, y bajo un mecanismo todavía arcaico de estar comprando planillones escritos, lo cual es impensable en el avance de la tecnología, y sobre todo con la inversión que el Estado ha hecho con los famosos DNI electrónicos, pues definitivamente eso ya no tiene ni pies ni cabeza. O sea, eso te da una prueba más de que la ley 26300 se tiene que hacer algo con ella, se tendría que reformular o actualizar cuando menos y quitarle los candados que dejó el régimen fujimorista allí. Así que por ese lado, reforma parcial hay, y reforma total porque o existe la vía que yo ya he comentado en las preguntas anteriores, o existe esta que ya estableció el Tribunal Constitucional en la sentencia 0014-2002-AI, que es el caso de la constitucionalidad de la ley 27600, porque, como les repito, esa ley está vigente y cualquier parlamento, si es que existiese el consenso político suficiente, podría aprobar tranquilamente un proyecto de reforma como el que aprobó la comisión PIS en la Comisión de Constitución, que él presidió, pero que lamentablemente nunca pudo ser puesta a debate en el Pleno. Si es que ese tránsito se completase, es decir, la Comisión de Constitución aprueba un proyecto de reforma total, es discutido en el Pleno lo aprueba y entonces se convierte en una ley de referéndum que va y se consulta, pues estaría dentro de los cauces de la tercera alternativa a la que se refirió la Comisión de Estudio de Bases y que el Tribunal Constitucional hizo suya en la sentencia que acabo de mencionar. Así que mecanismos hay. El tema ya pasa por otra perspectiva, que es más que nada, cierto, el consenso político para hacer esto, porque como tú lo mencionaste al inicio de la entrevista, ¿no? Definitivamente estamos hablando de reforma constitucional desde la caída del Fujimorato, y creo que sobre todo en este quinquenio, mira qué paradójico, en todas las elecciones, desde la caída del Fujimorato hasta antes del año 2016, en que salió elegido el señor Kuczynski, en todas los candidatos que llegaron a la segunda vuelta, todos se plantearon la hipótesis de la reforma de la Constitución, la reforma total, salvo el caso de la señora Fujimori, indudable por obvias razones, ¿no? Pero cuando se llega a la segunda vuelta para las elecciones del 2016, evidentemente que los dos candidatos, pero para nada lo plantearon. Y más bien las crisis políticas a los que nos sometieron el Congreso disuelto fujimorista y aprista hasta el momento, hemos estado en unas fricciones políticas de tal magnitud que en todo momento hemos estado señalando, oye, ¿estamos en un momento constituyente? O sea, más bien
la crisis nos ha llevado otra vez a plantearnos este problema, porque indudablemente, si miras cuántas reformas tiene la Constitución del 93, tiene más de 30, ¿no? Y se llevó a cabo por primera vez un referéndum institucional en octubre del 2018 por 4 reformas. Y se han vuelto a plantear la necesidad de hacer más reformas, pero como es natural, los congresos tienen sus propias agendas de coyuntura. Y la verdad, hacer reformas dentro de un parlamento con los intereses de grupo y sobre todo coyunturales es bastante complicado cuando una reforma constitucional integral, por ejemplo, o de aspectos bastante sustanciales en la Constitución, si quisieras hacerlo parcial, eh, pues definitivamente, al menos para mí, me parece que lo más lógico es pensar en un órgano que esté fuera del Parlamento. El asunto es si debe ser una asamblea, porque ahí es donde entran otro tipo de escenarios complicados, ¿no? Pero la respuesta concreta es sí, de que existen vías por las razones que ya he comentado al responder tu pregunta. Sí. Justamente en lo último que acabo de mencionar va a ser, digamos, el punto medular de la siguiente pregunta, porque usted en su último libro, Cuestión de Desconfianza, Respuestas al Parlamento y la Convención Nacional de Reforma Constitucional, propone el rescate y la adaptación a nuestro ordenamiento constitucional actual, la institución de la Convención Nacional, la misma que ya existió cuando regía la Constitución de 1828. ¿Podría usted darnos algunos alcances, alguna explicación de su propuesta que realmente a mí me parece bastante interesante? Muchas gracias. A ver, eh, como mencioné al término de la pregunta anterior, el contexto actual nos lleva a plantearnos, o al menos ese es el planteamiento que sugiero para todos los que puedan estar interesados en conversar sobre este tema, que se pregunten lo siguiente, que es lo mismo que me he preguntado yo. En estos contextos de crisis política, ¿es conveniente que el Parlamento se encargue de hacer las reformas constitucionales? La pregunta no es baladí si es que nos remitimos a los hechos recientes. Y los hechos recientes nos muestran que los parlamentos, lamentablemente, sobre todo en el caso concreto del Perú, en la última década prácticamente, ¿no? Porque hemos tenido mire, por ejemplo, el señor Humala en las dos elecciones en las que en la primera llegó a la segunda vuelta y en la segunda volvió a llegar a la segunda vuelta y se convirtió en presidente, él es el que planteaba una reforma constitucional. Una vez que ingresó a Palacio se olvidó de la reforma constitucional. Eh, y en este quinquenio que está ya estamos ingresando al último año del quinquenio 2016-2021, las reformas constitucionales que han sido protagónicas en las crisis, ¿no? Con el Congreso disuelto y con el actual Parlamento, acabamos de estar hace menos de un mes con estas reformas, entre comillas, que se hicieron en el Parlamento sobre todo con la inmunidad o las prerrogativas de los altos funcionarios, que al final terminó saliendo una cosa rotundamente inconstitucional, y estamos otra vez, a ver, repiensen este tema. Entonces, eso nos da la clara muestra de que los congresos tienen una agenda particular, una agenda coyuntural. Y hacer una constitución, pero hacerla en serio, hacerla de verdad, implica hacer una proyección. Es como nos miramos como país y nos proyectamos hacia adelante, en una suerte de un gran plan Perú, ¿no? A ver, estoy por cumplir 200 años de vida republicana y cómo quiero mirar el Perú de aquí a los próximos 100 años, ¿no? Las constituciones se supone que debiesen ser eso. El caso peruano, como muchos países de Latinoamérica, las constituciones del Perú han sido fruto de salidas a las rupturas democráticas. Y esa es la razón por la cual la Constitución del 93 genera tanta tensión, ¿no? Tantas relaciones de tensión, tantos amores y odios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces,
mire, hasta para ponerlo en una relación, para ponerlo en un aspecto tan humano, si hay una relación tan crítica, lo más sano es dejarla. Es algo tan básico, ¿no? Entonces, si acá tenemos una relación tan crítica con la Constitución del 93, tan de nuestra propia existencia, el gran pacto nacional tendría que ser, ok, ¿cómo entonces nos miramos y nos reinventamos? Y esta vez, que ningún fusil nos lleve a sentarnos, ¿no? A todos para que aprobemos una nueva carta, porque eso es estar resolviendo pues una crisis existencial fruto de una ruptura democrática, que es lo que siempre ha pasado en el Perú. Y esto que estoy comentando no es ni siquiera imposible. Yo muchas veces con quienes me he cruzado en cada oportunidad que tengo, sea en las aulas o sea en algún evento, yo siempre estoy comentando el caso de la séptima papeleta colombiana, ¿no? Fue un gran movimiento ciudadano gestado por 7 estudiantes universitarios en una época donde no había internet, donde no había celular, donde no había WhatsApp, donde no había nada de eso, ¿no? Y se organizaron de tal manera de que ellos pudieron generar la necesidad de que las autoridades escuchen y convoquen a una asamblea constituyente en un momento en el que Colombia se caía a pedazos en la crisis con el narcotráfico y con Pedro Escobar. Eh, Ese es un movimiento que es tan inspirador que creo que deberíamos, los profesores de Derecho, estar mostrando a los jóvenes que quieren ser abogados para que puedan saber que esas cosas son posibles. Porque eso es lo que te genera estabilidad, es lo que te genera hacer un plan de verdad, ¿no? Es una mirada realmente ontológica de nadie que te está llevando, pues, repito, con los fusiles y con los tanques a siéntense para resolver este problema. No, no es que eso no es así. Y es lo que ha pasado en el Perú. Entonces, eh, al punto, menciono todo esto como contexto porque los constituyentes de 1828 fueron bastante visionarios con eso. Como mencioné al inicio, las 2 primeras constituciones no rigieron porque estábamos en un momento total sobresalto. En 1823 la independencia no estaba consolidada, para nada, no estaba consolidada. Se aprobó una constitución que no ingresó a regir. Tuvimos que llamar a Bolívar para que venga a consolidar la independencia y Bolívar vino con todas sus condiciones. Y entonces se instituyó como dictador del Perú, creó una constitución vitalicia que tampoco no rigió, y no fue sino hasta que la población descontenta con Bolívar y que se pudo, que bueno, que Bolívar pudo irse del Perú, fue que recién se pensó una constitución y por eso es que Villarán la llama la madre de todas las constituciones y no le falta razón. Y allí, como repito, en ese momento que recién se sentaron, también fruto de una ruptura, esta vez una ruptura con Bolívar, ¿no? Miraron y dijeron, ok, de aquí a 5 años vamos a revisar si esto que está aquí está bien o no. Pero fueron muy sabios, dijeron, ¿pero sabes qué? Que no lo haga el Parlamento. Que lo haga una convención nacional, a la que el Parlamento va a aprobar una ley que diga si es que esta va a tener reforma total o reforma parcial y que la revise. De hecho, eso fue lo que hicieron. Claro, otra vez, en el siglo XIX, el Perú, como la mayoría de los países de Latinoamérica, estábamos recién formándonos, ¿no? En la plena formación como un Estado naciente, independiente, ¿no? Pero creo que puede ser una fórmula bastante útil. Esta fórmula de mirar que sea un órgano fuera del Parlamento, que tenga la posibilidad de hacer una reforma total o parcial. Si es total, tiene poderes constituyentes, es decir, es una asamblea constituyente. Pero imagínate entonces un órgano por fuera que tenga reformas parciales. Eso lo pensaron los constituyentes de 1828. Yo los invito a que revisen la Constitución de 1828 y van a encontrar que eso era posible. Se pensó de esa manera, que la reforma total o parcial de la Constitución, parcial subrayo, ¿ok?
estuviera fuera del Parlamento y se mirase. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos otro caso, que es la Constitución del Uruguay. La Constitución, desde las reformas de 1967, los uruguayos tienen unos mecanismos que son un tanto complejos de reforma, que es básicamente pues la idea del Estado constitucional, de la rigidez, que entonces debe tenerse una serie de mecanismos un tanto complejos para que la Constitución tenga cierta estabilidad y no pueda ser modificada pues porque a quién se le ocurrió, ¿no? Por eso que mencionaba, la Constitución de 2003 tiene, señores, revisen y tiene como 30 modificaciones, ¿ah? O sea, y lo que hemos estado discutiendo en los últimos 4 años, hemos estado discutiendo reformas que tienen que ver con toda la estructura del Estado. Y no es poca cosa. O sea, y eso, que lo haga el Parlamento con las experiencias que el propio Parlamento nos está dando, o sea, creo que, por eso decía, ¿no? Si quisiéramos ponernos todos de acuerdo y mirar el Perú de aquí en proyección hacia adelante, entonces deberíamos sacarlo del Parlamento para que sea una revisión en una proyección real hacia adelante, bastante amplia, en la que los representantes entonces que vayan a esta convención sean de los partidos políticos, pero también representantes que opten por principio de mayorías o por movimientos formados solamente para participar en la elección, sea constituyente o sea para una convención de reformas parciales. La Constitución de Uruguay tiene ese mecanismo. El informe sobre reformas o enmiendas, como lo llama la Comisión de Venecia, del año 2010, sobre reformas constitucionales, hay una versión que está en inglés para quienes estén interesados, en donde hace un recuento a la Comisión de cómo en el mundo existen una serie de de modelos de reforma constitucional, contempla que estos modelos existen en el mundo. Por ejemplo, lo tiene la Constitución de Bulgaria, ¿no? Lo tiene la Constitución de Bulgaria también, la posibilidad de que un ente fuera del Parlamento que pueda tener poderes o de reforma total o de reforma parcial. Yo en lo particular, yo no considero que la Constitución deba ser cambiada totalmente. Creo que no hay que tocar el capítulo de los derechos, eso no, ¿para qué cambiarlo? ¿No? Creo que en el capítulo económico, la economía social de mercado, al menos en lo particular, a mí me parece que es un mecanismo adecuado, ¿no? Creo que el tema de la actividad empresarial del Estado es algo que en realidad sí debería ser residual por las lamentables experiencias que también nos demostró el Perú, los anteriores gobiernos, ¿no? Pero sí creo que, por ejemplo, la pandemia desnuda una serie de cuestiones en donde se tiene que pensar seriamente que tampoco el Estado puede estar tan de costado, ¿no? Entonces, pero en todo caso eso es un espacio que tenga o no razón, eso es un espacio en el que tenemos que debatir, tenemos que pensar qué cosa es lo que queremos con relación a eso. Lo que sí que creo que tenemos que repensarlo totalmente es todo el título cuarto, es toda la estructura del Estado. Tenemos que repensarlo, pero tenemos que desarmarlo y volver a armarlo. Todo, de cero. Queremos un sistema bicameral, ¿cómo? ¿Cámaras mellizas, no mellizas? ¿Cómo vamos a hacer con el estatuto de los parlamentarios? Pues si tú vas a poner al propio parlamentario que vea su estatuto en una reforma constitucional, ¿cómo te explico que nos va a pasar lo que ya hemos visto? Por eso es que digo, tiene que estar fuera del Parlamento. Las relaciones con el Ejecutivo. ¿Cómo vamos a ver este tema, por ejemplo, el Tribunal Constitucional? Por Dios, Fujimori diseñó una constitución para tener controlado el poder. Por eso es que el Tribunal Constitucional lo elegía el Parlamento, porque tenía control del Parlamento. Por el amor de Dios, ¿vamos a seguir teniendo eso? O en todo caso hay que discutirlo. Yo, por ejemplo, he planteado que creo que tiene que estar separado el proceso de selección del proceso de elección. Si quieren, dejen que el Parlamento siga eligiendo, perfecto, pero él no puede hacer la selección. Pero si son dos dedos de frente, pregúntenle a cualquier compañía o cualquier institución seria del Estado, y el proceso de selección lo hace otro. Eso es lo lógico. O sea, a un ente político, totalmente político, que haga la selección, y, por Dios, y ahí está el resultado. Este mecanismo que han aprobado ahora, ¿pero qué reforma es esa? Si eso siempre ha existido.
El mecanismo de la invitación recién vino a ingresar a la ley orgánica del Tribunal Constitucional recién en el año 2012. O sea, el mecanismo que me aprobó es el que existía siempre antes. Y en todas las elecciones del Tribunal Constitucional desde el año 96 que empezó hasta la fecha, todas han sido accidentadas. Pero si hay dos precedentes parlamentarios de anulación de elección que han sido justamente de magistrados del Tribunal Constitucional. Ya, pues, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no estoy hablando cosas que me las inventé. Ahí están los hechos, son tangibles, se pueden probar lo que estoy diciendo. Entonces, como ves, hay muchas cosas que se tienen que sí, que requieren una reforma estructural, pero una reforma o sea, no puedo decir desapasionada, porque de hecho hay pasión en este debate estructural, pero digo, en todo caso, o al menos intentar desarticularlo de los intereses políticos de grupo y coyunturales que pueden tener los parlamentos de cada 5 años, ¿no? Entonces, por eso es que creo que una fórmula intermedia que podría servir como algo, valga la redundancia, en el medio, en un interregno, ¿no? Entre el extremo de irte a una constituyente o el otro extremo que lo haga un parlamento con sus intereses de coyuntura, es pensar entonces un órgano al medio. Y ese órgano al medio podría ser una convención nacional al cual se le encarguen una serie de reformas y que luego sean consultadas en referéndum para que la población las respalde y tengan legitimidad. Esa es una opción, pero en todo caso es para el debate, pero al menos pensar en algo que tampoco cayó del cielo. He ido a los antecedentes históricos del Perú, y nada más y nada menos que la Constitución de 1828, y en una democracia tan respetable como la uruguaya, ¿no? Que creo que en Sudamérica debe ser la Suiza de Sudamérica, ¿no? Los uruguayos realmente es un país como para mirar cómo han podido avanzar en el desarrollo de sus instituciones democráticas, ¿no? Sí, y bueno, como bien lo he mencionado, la pandemia y otras crisis políticas han traído consigo, digamos, la revelación de las debilidades y de las inconsistencias de muchas instituciones de nuestro sistema político. Ya lo he mencionado, pero igual me gustaría precisar en la pregunta, ¿cree usted que todo ello sea síntoma de una necesidad de reformar totalmente la Constitución? Desde su olfato tan fino, por cierto, constitucional, ¿usted percibe aroma constituyente? Mm. Lo que pasa es que somos un país, Fiorella, en donde la pandemia ha desnudado la debilidad estructural en el sistema educativo. Y no me estoy saliendo de la pregunta, sino que tiene muchísimo que ver, porque, mira, en el año 2006, el PNUD publicó, o sea, hace 14 años, el PNUD publicó una investigación sobre la democracia en cifras en América Latina. Y en el caso del Perú, de unas encuestas de opinión que habían realizado, señalaba en ese momento, o sea, hace 14 años, que solamente el 9% de la población sabía y tenía claro qué cosa es su constitución. Alarmante, ¿no? No he visto algún estudio de campo que pueda, o la verdad que tampoco no he podido seguirlo, lo he recordado ahorita sobre la marcha a propósito de tu pregunta. Y es que probablemente a los que estamos en el mundo del derecho o a la gente a lo mejor un tanto más informada, le pueda parecer relevante el tema constitucional. Pero en un país con tanta informalidad, ¿cómo te explico que el peruano se ha acostumbrado a que con terrorismo, sin terrorismo, con Fujimori es un Fujimori, con un Toledo, con un García, con un Humala o con quien fuera que venga, él sabe que él tiene que trabajar y tiene que buscárselas el día a día porque si no, no sale adelante. El peruano, y entonces hemos estado tan concentrados en esta idea, ¿no? De que el desarrollo institucional democrático
la verdad como que ha pasado por alto. Eso te explica, por ejemplo, por qué cada vez que desde un punto de vista muy populista, los parlamentos o los candidatos salen con pena de muerte para los violadores y sí, los fujimoristas salen con sí, hay que irnos de la corte. Bueno, ahora ya no creo que quieran irse de la corte porque con todos sus problemas judiciales, más bien los he escuchado que quieren irse a la corte. Cosa que me alegra muchísimo, que crean en la democracia. Pero, pero independientemente de todo eso, eso te demuestra que la gente genera este indicio de este estudio que te comenté del año 2006 de PNUD, que no sé entonces en 14 años cuánto puede haber cambiado eso, ¿no? Cuánto la gente realmente perciba que es indispensable pensarnos como país, que esto que ha desnudado la pandemia, podría resolverse, o al menos sentarse las bases, no resolverse, pero creo que sí sentarse las bases a partir de un nuevo pacto institucional, ¿no? De mirarnos realmente como país y mirarnos hacia adelante y hacernos todos responsables de lo que tengamos que hacer porque el futuro está en nuestras manos, pero de verdad, en serio, no que nadie te llevó de las narices a hacer algo que luego te encuentras con la gran sorpresa de que sí, pues el problema de educación es porque la liberalizaron al máximo, y etcétera, etcétera, por una serie de permisiones constitucionales. Entonces, mi olfato es que sí, estamos en un momento constituyente, pero es como decir, pues, salvando la diferencia, ¿no? Creo que es como que la NASA sepa que está viniendo un asteroide a la Luna, un asteroide a la Tierra, y lo saben porque son unos científicos, pero el resto de la población estamos haciendo nuestra vida porque no sabemos qué cosa está pasando en la Vía Láctea. Creo que es algo parecido, ¿no? Como alguien que está metido en esta área y que ejerce en esta área y que enseña en esta área y que investiga en esta área, te digo, sí, yo veo aquí un momento constituyente. El problema es que la gente, o sea, siente que hay un problema, siente que hay una necesidad de cambio, pero no sabe cómo. No sabe cómo y el día a día tiene que hacerlo, porque si no, no lleva un pan a su casa y la pandemia nos está dando con todo y entonces como que a lo mejor las personas más mayores dicen, bueno, esto ya lo vivimos en la época de terror, pero sí hemos sobrevivido terrorismo, ¿no? O sea, pero si hemos sobrevivido al primer gobierno de García, ya si hemos sobrevivido eso, ya cualquier cosa podemos sobrevivir. Entonces, como ves, hay una desarticulación con lo que es la toma de conciencia de lo que realmente nos pasa, y eso tiene que ver con la cultura, eso tiene que ver con la educación, y entonces toda esta desarticulación de décadas nos está pasando a la factura hoy. Yo hace un momento comentaba el caso del Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y el caso de Uruguay es impresionante, ¿no? Mientras que, mientras que acá la gente pide que las Fuerzas Armadas salgan a la calle y todo lo demás, la gente se movilizó antes de la pandemia, más bien en una gran marcha, para más bien limitar, ¿cómo se llama?, la actuación de las Fuerzas Armadas en determinados espacios de la población. Es impresionante, ¿no? Y estás hablando de Latinoamérica, América Latina. O sea, ¿qué ha pasado allí, no? ¿O qué pasó en Colombia en el 91? Que 7 chicos, 7 jóvenes de la edad tuya, o sea, donde no había internet, no había nada, se movilizaron de tal manera para generar un cambio estructural en su país. ¿Qué pasó? Si tienen los mismos problemas que nosotros. O sea, o al menos en ese momento. Acá también explotaban un montón de bombas, y en ellos también. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, eh, veo allí una necesidad, en todo caso, de que desde nuestros espacios docentes, en las conversaciones como esta entrevista, comenzar a generar algún, alguna ola que pueda mojar a los demás de la inquietud y de la necesidad de preguntarse y luego de decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Si pudiésemos lograr eso, creo que habríamos avanzado, aunque sea un centímetro, que ya es bastante.
Bien, doctor, y bueno, ya para ir terminando, quisiéramos que usted nos pueda alcanzar algunas reflexiones finales acerca de la importancia de la enseñanza del derecho constitucional, pero sobre todo del incentivo que debe existir en las aulas para poder discutir, debatir académicamente sobre algunos tópicos tan relevantes para nuestra formación como profesionales, como abogados, pero sobre todo como ciudadanos. Ujú. Mira, bueno, voy a decirlo claramente y sin ambajes. Total, yo no soy de tener pelos en la lengua. Eh, Creo que el hecho de que haya existido una gran brecha generacional en cuanto a la gente especializada y preocupada en el derecho constitucional en el país, que hoy en día buena parte de esos profesores pasan los 60 y 70 años, y te vas a dar cuenta que hay una brecha entre esa parte de esa generación y luego, más bien ocurre un fenómeno bien interesante. Ahora hay una generación entre los 40 años, entre los 40 y 50, y comienza a haber bastante inquietud con los que tienen 30 años. Y entonces lo que se pregunta es, oye, ¿por qué hay esa brecha? ¿Qué ha pasado ahí en el medio? Porque hay un hueco ahí al medio, ¿no? Porque los que tengan entre 50 y 60 son muy pocos, son poquísimos, ¿no? Y de allí, más bien hay un poco más en los que tienen 40 y ya están comenzando a ver un poco más en los que tienen 30. ¿Qué cosa pasó? Bueno, pues, es que cómo vas a, como alguna vez conversaba con mi viejo maestro, me decía, pero es que claro, pues en la década de los 70, con una dictadura militar, ¿quién diablos iba a estar enseñando derecho constitucional o enseñándolo en serio? Medio complicado, ¿no? Entonces, en el retorno a la democracia, un gobierno de transición entre el 80, el gobierno de la UNDEN, el primer gobierno de García, que nos volvió a pobres a todos por decreto, luego viene el Fujimorato, y otra vez con un gobierno pues dictatorial, y entonces allí más bien después de la caída del Fujimorato comienza a aparecer en el retorno a la democracia con todas sus imperfecciones, porque mira, tenemos a los presidentes, a todos los presidentes están con problemas de corrupción, todos después de la caída del Fujimorato, lo cual es una cosa pues gravísima, ¿no? Pero ahí es donde comienza a aparecer esta otra generación. Y entonces eso tiene mucho sentido, porque se cae una nueva dictadura, ¿no? Entonces, eso es al menos una lectura que tengo sobre el particular y es lo que me permite responder puntualmente tu pregunta. Es que es fundamental para que la gente pueda justamente conocer sus derechos, que es lo más importante, que puedan saber que como ciudadanos tienen un rol, un deber institucional, que la cultura del respeto a los derechos no cae del cielo. Eso tiene que ver con la educación, eso tiene que ver con el conocimiento de tu régimen, de tus derechos, de reconocerte como país, sino cómo pactas, cómo construyes, de dónde, del cielo no va a caer, ¿no? Entonces, eh, a mí, por ejemplo, me da muchísima satisfacción ver cada vez, yo tengo 46 años, ver que en mi generación somos muy pocos, por las razones que acabo de comentarte, pero en la generación de los de 30 años y ahora los más jóvenes, mira, por ejemplo, tú que eres una gran estudiante, yo te he tenido como alumna, la gente que está en el Centro de Estudios Constitucionales de la facultad, chicos bastante jóvenes, con la inquietud de esta área que es tan apasionante, que es tan creativa, porque mientras el resto de los colegas están revisando el peruano, nosotros más bien vamos a revisar si lo que apareció después en el peruano es constitucional o no, así que ellos se maten leyendo el peruano, total, esas son ramas medias complicadas. Nosotros somos más creativos porque estamos pensando más institucionalmente y además es un área que permite penetrar en todas. El que ve el derecho constitucional de una manera desde arriba puede tener una visión en donde fácilmente va a poder entender el derecho penal, muy fácilmente va a poder entender el derecho procesal, el derecho administrativo, las bases del derecho tributario,
porque estamos obviamente en algo que todavía en este país no cala por las razones históricas que ya comenté, que tiene que ver con esta concepción del Estado de los derechos, porque los derechos son transversales y están en todo lugar. Y eso es lo que nos reconceptualiza como ciudadanos, ¿no? Y nos da una responsabilidad distinta. Por eso es que creo que es medular hoy los espacios de diálogo, el movimiento de los jóvenes, para que, como premonitoriamente decía González Prada, los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Bien, doctor, muchísimas gracias. Al nombre del Centro de Estudios de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres, expreso nuestro profundo agradecimiento. La verdad es que ha sido un honor. Los aportes y las opiniones que ha vertido en esta entrevista han sido importantes, interesantes, pero sobre todo retadoras. Esperamos con mucho entusiasmo que nos pueda acompañar en nuestras siguientes actividades. Estamos muy activos en estos meses, aprovechando el tiempo libre que nos da la pandemia. Así que muchísimas gracias nuevamente y un abrazo. Cuídense mucho. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo también. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao. Chao.